La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. ¿En quiénes piensan si les pregunto por músicos colombianos? Porque pues uno puede decir Andrés Pelado, ya Andrés Pelado es colombiano. Sí. Carlos Vives, Carlos Sí. Vives. O puede uno pensar ya más cultural como el doctor Damón, pues qué bonito ser. Bueno, Apañe, él tiene una banda. Pero Por ejemplo, The Antichrist tiene un buen impulso, por ejemplo, a nivel internacional. Ok. Hay otra banda que se llama Serpentarius, también es muy buena. Entonces tienen un... ¿alguno que quiera estudiar música? Pues Se me está diciendo ahorita. sí, yo, pero no sé. Sí, nos dan la oportunidad. No está definido. No está definido. ¿No está definido? ¿Por los papás o...? ¿Somos mis papás también? Sí. No tiene problema. Ah, ¡qué corte! Ah. Jorge Velosa, J Balvin y Maluma. Ok. Julio Jaramillo, Carlos Vives, Shakira. Alzate. ¡Uy, papá! Llévame. O si no, caramelita roja. Pacho Galán, Ok. vallenato, Ok. cumbia, La mejor cumbia la tienen ustedes aquí. el maestro Yo Arroyo, Muy bien. Empezar por ahí. Carlos Vives, sí, claro. Sí. También. Y bueno, Bogotá. allá por lo menos el maestro de Cepeda, Rafael Orozco, a los que les gusta el vallenato, Diomedes Díaz. A mí me gusta mucho una que se llama La Noche. Esa es, en invierno tu calor yo fui, tu sombra en verano ardiente sol. Esa es la que dice otra noche, otra. Esa de hecho la utilizó Don Omar después para hacer su canción, la de... Ah, ¿en serio? Sí, esa fue, claro, esa canción de Joe Arroyo de mucho antes. Sí. Y él hace otra, que es Otra un ritmo del noche, maestro Joe Arroyo que se llama Joe Son, un ritmo que inventó el maestro Joe Arroyo. Bueno, realmente muy feliz con las respuestas que nos dieron, realmente hubo mucha variedad en todos los géneros que mencionaron. Pero bueno, ya que escuchamos lo que piensan las personas acá, vamos a conocer un poquito más sobre la música autóctona colombiana. Hey parceros, ¿cómo estamos? Mi nombre es Andrés Bejarano y hoy nos encontramos aquí en Saturno Records, un estudio de grabación donde vamos a grabar nada más y nada menos que una agrupación musical fantástica. Ellos son los hermanos Celitriana, quienes nos van a deleitar con un poco de su música autóctona. Así que acompáñenos para escuchar y ver el proceso de la grabación de esta canción, que va a ser su nueva canción, y también para conocer un poco más de la música de ellos. Acompáñenme. Y bueno, aquí ya estamos en el estudio, como pueden ver es totalmente insonorizado y adentro ya se encuentran los hermanos Celi alistándose para grabar. Nos dijeron que hay dos formas de grabar una canción, la que es músico por músico y la que vamos a realizar aquí, que se llama grabación en bloque. Aquí vamos a escuchar un poco ya de lo que están grabando. Lo que nos dicen que es difícil de la grabación en bloque es que es todos al mismo tiempo, entonces si alguien se equivoca, toca volver a empezar. Igualmente al final hay que corregir algunos errores que se dan durante la grabación. Pasa cada uno de los artistas de nuevo para así poder terminar las correcciones y terminar la canción. Pero no es nada fácil. Luego ya de haber corregido los errores, finalmente escuchamos la canción y así termina la grabación de su tema. Bueno, nos encontramos ya aquí con la agrupación, ellos son los hermanos Celi y nos encontramos también con el maestro, que es también parte del grupo. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio, muchachos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. De verdad, agradecidos con todos ustedes. Bueno, hablemos un poquito del grupo. ¿Hace cuánto se conformaron ustedes? Bueno, pues nosotros llevamos desde muy niños. Mi abuelo materno fue músico y como que nos incursionó y nos cautivó con su música tradicional colombiana y campesina también. Entonces, en realidad llevamos, digamos que desde los 10 años. ¿Quién le dijo a quién como, ay, armemos la banda? Siempre fue como desde muy niños, ¿no? Y siempre como por los festivales y por el grupo, siempre hubo un grupo familiar, ¿sí? Entonces empezamos con un tío a tocar y pues bueno, ya después fuimos avanzando y estudiando
y tocó decirle al tío que ya no más. Entonces armamos los hermanos Celitriana y como siempre hemos estado los dos y nos entendemos los dos ya hasta con una mirada, ya uno sabe qué le está diciendo el uno al otro cuando la embarra o cuando uno se equivoca, ya hay como esa conexión que no se logra con otra persona. En cambio entre hermanos sí, ya hasta para hacer el desayuno ya con la mirada sabe quién va a hacer el desayuno. Y no hay mucho, o sea, ¿ha habido conflictos así como también por tanto tiempo, digamos, estar juntos y todo eso, o no pues tanto? Hasta el momento no hemos tenido ningún conflicto. De pronto algunos por plata, no, mentira. No, hasta como eso, siempre. Ok, ¿y el maestro cuánto tiempo lleva con la música? Pues llevar hartos años. Ya cumplo el año entrante 40 años de músico. Vengo de una familia santanderiana, de músicos de los Ariza. Y pues con ellos yo los había conocido por la cuestión del requito, porque yo también soy requitista. Entonces nos habíamos encontrado en varios festivales, pero no habíamos tenido la oportunidad de tocar. Hasta hace muy poco me dijeron que si podía de pronto entrar al grupo y acompañarlos para un festival. Le dije, bueno, sí, hagamos el intento y empecemos a trabajar. Y pues aquí estoy. Aquí estoy trabajando por ellos. ¿Y bien? No, pues súper. Pero maestro, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Héctor Raúl Ariza. No. No me digas. ¿Cómo, para cualquiera que pueda contestar, por qué seguir tocando música colombiana y cómo hacer en medio de esta globalización masificar este género? Bueno, pues ¿por qué seguir con la música colombiana? Muy fácil, porque eso es lo que nos identifica. He tenido la oportunidad de mirar en otras partes del mundo y lo que siempre piden es algo que nos identifique. Mal o bien, pues el vallenato ha hecho un poco esa labor. ¿Cómo se masifica? Dándole a oír a la gente, no tanto a ser tanto músico, porque he discutido con ciertas personas que se dedican a ser mucho niño o mucho intérprete, pero no el oyente. En una época hacían eso. En los colegios metían música y música colombiana. Y cualquier persona de 40, 45 años como los que tengo yo en este momento, escucha Pueblito Viejo y se acuerda que en el colegio le metieron por el ladito, pero lo hicieron captar para masificar. Debe entrar primero a las partes en los colegios, que es fundamental, y empezar a meter como patriotismo esto, como si fuera nuestro himno nacional. Es otra cosa, o sea, nosotros estamos incursionando con un instrumento que pues es patrimonio nacional de la nación, como lo es el tiple. Mucha gente cree que el instrumento que nació en Colombia es el acordeón, y pues el acordeón es alemán y llega por los puertos a las zonas norte de Colombia, pero el instrumento nacional de Colombia es el tiple. Muchos papás creo que todavía son reacios a que las personas estudien música o inclusive audiovisuales. Por fortuna yo tuve la fortuna de que bien, pero conozco mucha gente que no. Pero me gustaría saber la opinión de ustedes realmente como músicos. ¿Cómo ha sido esa vida como músico? ¿Qué tal les ha ido, digamos, en cuestión también económica? Si es tan difícil como parece o no, para que se anime la gente a estudiar música. Bueno, pues yo creo que el arte, y sobre todo el arte musical, es muy bonito. ¿Qué más no quisiera uno que vivir de tocar y que por eso le pagaran? Pero pues nosotros lo combinamos con la educación, ¿sí? Entonces digamos que ahí como que se equilibra un poco la balanza de cuánto se gana, y pues prácticamente ahorita hay que estudiar música pensando en enseñar, porque pues el campo del laboral tocando, digamos, pues no es muy rentable. Hay momentos en que sí, como hay momentos en que no. Digamos que la música a mí me ha dado satisfacciones grandes, pero más personales que económicas. Digamos que la economía ha sido normal, como vive una persona que tiene que luchar para conseguir el dinero, ¿no? Pero las satisfacciones personales sí han sido muy,
muy grandes. ¿Es verdad eso que dicen que el músico levanta mucho? ¿O Pues que el maestro que tiene ojos azules? Pero eso no tiene nada que ver con la música. Pues yo creo que hay gente que, sobre todo mujeres o hombres en el caso de Natalia, que admiran mucho la forma de interpretar o la forma de cantar. Y entonces se enamoran más de eso que de la misma persona. Ok. ¿Sí? Pero no, normal. No sé el maestro, sus experiencias. Pues mi experiencia es que ya llevo bastantes años con mi esposa, o sea que no hay mucha salida Sí. de eso. Entonces digamos que sí, lo admiran a uno y le dicen, uy, cómo tocó de bonito. Ya con 45 años no puedo decir lo mismo, ¿no? Pero cuando tenía, digamos, unos 20, sí. Digamos que sí, tal vez salga uno que otro admirador, pero uno nunca sabe. Entonces, como que ahí se queda como de pronto si lo admiran a uno. Pero no sé. Yo me enteré anoche y de verdad que los felicito por haberse ganado ese premio. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Qué premio fue y la experiencia de habérselo ganado? Bueno, pues fue un concurso de música campesina que se realizó en el municipio de Medina, Cundinamarca. Allí pues estuvimos tocando 3 temas, uno campesino, uno obligatorio que era uno llanero, porque en esa zona como que está colinda con el llano, con el metro, y otro libre, y ahí pues el libre tocamos un torbellino, y pues ahí gratificantemente pues quedamos en primer lugar. Y hablando de música, bueno, nosotros estábamos aquí grabando una canción. Háblenos un poquito de esta canción, hablemos ya también del género. El género es una rumba criolla. Lo que estamos grabando de esta canción se llama Entre montañas y paquireñas. Entonces vamos a hablar un poco de la historia. La historia fue en un trasteo. ¿Qué? En un trasteo. En un trasteo porque pues vivíamos en el centro de Zipaquirá. Sí. Y ahora el lugar donde vivimos es un apartamento y su merced abre las cortinas y lo primero que ve son todas las montañas de Zipaquirá. Entonces esa fue como la inspiración. Hablemos de géneros tradicionales de Cundinamarca autóctonos. ¿Cuál es la música realmente que uno puede decir autóctona cundinamarquesa? Pues todos estos ritmos son parte de Cundinamarca, ¿no? Que es la rumba criolla, el pasillo, pues uno de los que nos identifica siempre es la gata golosa. Y los bambucos. Aquí, además porque como en una época fue centro cultural Bogotá, y no porque llegara a todo el mundo, sino porque era centro cultural de todo Latinoamérica. Entonces aquí llegaban los mejores músicos de todo el país y después se concentraban aquí, como el maestro Arturo Patiño, Acevedo Bernal, que fue también pintor. Bueno, de verdad muchísimas gracias, pues me encantó tenerlos acá. ¿Dónde los pueden encontrar? Redes sociales para que los escuchen, los conozcan un poquito, la invitación a la gente. Nos pueden encontrar en Facebook como en la página y seguir la página como @hermanosct. En Instagram también nos pueden encontrar como @hermanoscelitriana. En YouTube pueden también seguir nuestro canal Hermanos Celitriana y mirar todos los videos y todo el contenido musical que tenemos ahí. Cualquier cosa nos pueden llamar al número de Natalia, que es 311-478-7074. Que ahí también revelé el número para los fans, que decíamos ahorita. Ya la pueden ahora sí escribir. Invitadas a salir y todo, también aceptamos. Y pues al maestro también lo pueden encontrar en redes sociales. ¿Cómo son, maestro? Yo estoy en YouTube como Prodigio del Requinto colombiano. Héctor Raúl Ariza. Yo más que otras redes manejo eso solamente. Ok, bueno, perfecto, y no olviden también seguirnos a nosotros en las redes, Caminos Antiguos, Andrés Bejarano, y pues por supuesto no se pierdan los próximos capítulos porque además de volver con ellos también tenemos otros temas muy interesantes. Entonces, pendientes, denle like, suscríbanse y compartan, muchachos. Un saludito para todos. Muchas gracias. Gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.